Continuando con el libro Haciendo de República de Julio Camba, vamos a El tren de Villagarcía. No bien asumió el poder, el gobierno provisional de la República empezó a suspender diarios de gran circulación. Y si se tiene en cuenta que casi todos los ministros procedían del periodismo, habrá que comparar este hecho histórico con el de Hernán Cortés, cuando en su propósito de no abandonar jamás ni un palmo del territorio que conquistase, quemó todas sus naves al llegar a México. Yo me encontraba a la proclamación de la República en Nueva York, enviando correspondencias al ABC y decidí regresar a España. Por cierto que en la hoja de desembarque, allí donde cada cual tiene que declarar el objeto de su viaje, puse solicitación de un alto cargo, lo que por un sí o por un no me valió la más amable acogida por parte de las autoridades del puerto. Huelga decir que aún no he solicitado nada, pero en aquellos días un español que al repatriarse no tuviera intención de pedir algo, se hubiera hecho sospechoso, y a mí no me gusta crearme complicaciones cuando estoy viajando. Ello es que a los 2 meses más o menos de proclamada la República yo me encontraba en Villagarcía de Arosa, esperando el tren de Santiago para ir a Vigo y trasladarme luego a Madrid. No recuerdo ya la hora a que el tren debía encontrarse en la estación, pero había pasado 10 minutos y aún no había llegado. De pronto oyó un ruido. El tren, dijo la gente, ya viene. El ruido, sin embargo, tenía más de humano que de mecánico. Era un ruido así como de toses, gemidos y estornudos. No parecía sino que alguien, una persona asmática probablemente, estuviese echando el bofe a un paso de nosotros. El tren ya está ahí, seguía diciendo la gente. Y era el tren, en efecto, pero aún no estaba allí. Desde el punto donde se encontraba hasta la estación había una cuestecilla y el tren no tenía fuerzas para subirla. Pasaban ya 20 minutos de la hora de la llegada. El tren resoplaba, jadeaba, suspiraba, y la impaciencia del público iba transformándose en un sentimiento que tenía mucho de piedad. Ya conocen ustedes la ternura del alma gallega. Al ver los refuerzos desesperados de aquel tren tan viejeto, una mujer del pueblo exclamó a mi oído: «Pobriño», y contagiado por el ambiente, hasta yo mismo, que llegaba de Nueva York, comencé a mentir remordimientos por haber ido a la estación. Comencé a sentir remordimiento por haber ido a la estación con demasiado equipaje. Por fin, en un esfuerzo supremo, el tren logró dominar la cuesta y al poco rato aparecía en el andén, donde unos hombres con la mayor solicitud le hicieron tomar algo de agua, mientras otros le daban frotaciones y lo limpiaban del polvo y la carbonilla. Y henos aquí ya en plena cuestión conceptual. No bien hubo el tren entrado en agujas, cuando un señor no lejos de mí exclamó a grandes voces: «Pero habráse visto un escándalo semejante. ¿Cómo hay todavía autoridades que toleran esa máquina?» «Tiene usted razón», le dijo otro señor. «La verdad es que esa máquina para lo único que estaría bien es para tostar cacahuetes». «No, si yo no me refiero a la máquina precisamente», repuso el señor de las grandes voces. «La máquina es lo de menos. Lo que me parece intolerable es que se llame como se llama. ¿No ve usted la placa? Alfonso XIII. Llevamos ya 2 meses de república y aún no le han cambiado el nombre. Es un verdadero escarnio». En esto yo tuve que instalarme en mi vagón y no oí más, pero hasta que llegamos a Vigo, y el tren tomó con bastante calma la tarea de transportarnos. Fui pensando en la extraña psicología de aquel hombre, buen republicano al parecer, que no sentía el menor deseo de sustituir con otras mejores las pésimas máquinas de nuestros trenes, pero quería a toda costa ponerles nombres nuevos. Aquel hombre había votado sin duda alguna a favor del cambio de régimen y se daba por enteramente satisfecho con que este cambio quedase consignado en los nombres de las cosas, pero si las cosas no cambiaban, ¿qué clases de cambio era el que había que configurar? Luego en Madrid me encontré a millares de republicanos con la misma mentalidad y el señor de Villagarcía fue perdiendo interés para mí. Donde decía calle de Alfonso XII, aquellos republicanos ponían calle de Alcalá Zamora. Donde decía plaza de Bilbao ponían plaza de Ruiz Zorrilla. No quedó un hotel con nombre monárquico, aunque en ninguno de ellos se procuró mejorar la comida ni el alojamiento. El Teatro de la Princesa tomó no sé qué otra denominación, así como el Infanta Isabel. Pero de las tonterías que solían representarse en ambos no se preocupó nadie. Los duques quedaron convertidos en exduques, como si antes hubieran sido duques realmente. Foto es como si el título ducal hubiese constituido hasta el advenimiento de la República un cargo en activo. Al Real Cinema se le llamó cine de la ópera, y si el royalty sigue siendo el royalty es porque, según parece, nadie se ha enterado aún de que royalty quiere decir realeza. Sí, señores, la cosa me parecía increíble, pero tuve que irme convenciendo
de que son legión los republicanos que, habiéndose creído durante la monarquía partidarios de un cambio de régimen, no fueron nunca en rigor más que partidarios de un cambio del nombre de régimen. Bien, vamos a ver qué significa exactamente este artículo que escribió Julio Camba. Dice, ¿qué es el texto? Bueno, este texto, bueno, como ya hemos dicho, es una alegoría, ¿no? Es un relato alegórico y satírico. No habla realmente de trenes, sino que usa el tren como un símbolo del Estado y del régimen político. El procedimiento es deliberado. Dice relato cotidiano y aparentemente trivial, giro conceptual, la cuestión conceptual y crítica política de fondo. Bueno, esto es para que se sepa un poco de, o sea, lo que significa en sí la alegoría, ¿no? O el artículo, que no es un artículo así que es lo que se está leyendo, sino que hay que interpretarlo. Dice el símbolo del tren. Dice el tren representa a España, al Estado, las estructuras reales del país. Su característica es viejo, cansado, ineficiente, incapaz de cumplir su función básica, llegar a tiempo, subir una cuesta. Es decir, el país no funciona, pero no por el nombre del régimen, sino por la calidad material y moral de su estructura. Momento clave, la placa de Alfonso XIII. Dice el diálogo decisivo en la máquina es lo de menos. Lo que me parece intolerable es que llame como se llama. ¿No ve usted la placa, Alfonso XIII? Aquí el autor introduce la crítica central. Para cierto republicanismo, el problema no es que el tren sea una chatarra, sino que siga llevando un nombre monárquico. Es decir, no se exige que el tren funcione mejor, no se pide que se sustituya la máquina, solo se reclama cambiar el nombre. Esto es lo que el autor considera intelectualmente fraudulento. Tipo humano que critica. El señor de Villagarcía encarna un tipo muy concreto, republicano convencido, satisfecho con el cambio simbólico, indiferente a la realidad material, obseso del lenguaje, no de los hechos. El autor lo define implícitamente así. Dice, no quiere cambiar las cosas, quiere que las cosas se llamen de otra manera. La generalización, Madrid y España entera. Cuando el autor llega a Madrid descubre que el caso no es aislado. Dice calles renombradas, plazas renombradas, teatros renombrados, hoteles renombrados, títulos suprimidos solo en el papel, pero la comida sigue siendo mala, los servicios no mejoran, la cultura no se eleva, la administración no funciona mejor. Cambio nominal sin cambio real. Tesis final. Bien, el texto culmina con esta idea, que es el núcleo del artículo. Muchos republicanos no eran partidarios de un cambio de régimen, sino únicamente de un cambio del nombre de régimen. Esto es demoledor porque implica que el régimen cambia en apariencia, el Estado sigue siendo igual o peor, el entusiasmo se agota en el símbolo, la política se convierte en decorado. ¿Qué está denunciando? En el fondo el autor denuncia tres cosas muy concretas. El nominalismo político, creer que nombrar algo distinto equivale a transformarlo. Segundo, la superficialidad revolucionaria, cambiar rótulos sin tocar instituciones, hábitos, responsabilidades, competencias reales. Tercero, autoengaño colectivo, convencerse de que se ha hecho historia cuando solo se ha hecho rotulación. Después, bueno, esto en conexión a todos los artículos anteriores que hemos leído, el de las chisteras, el frío del calor, la comparación, bueno, es que esto la comparación con la Constitución del 31 no lo he leído. Lo hice pero no lo leí. Dice, y la Ley de Defensa de la República. Dice, todo responde a la misma crítica. España no tenía un problema de nombres, sino de realidades.